Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a Aprende Trompeta y hoy es día de vídeo. Bueno, vamos a dejar ya menos las tonterías, que es que ya habéis tenido demasiado por estos segundos solamente. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo, un nuevo tema que tratar. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, ya como veis, creo que se nota un poquito mejor en el vídeo que estoy utilizando material nuevo, ya tengo mi cámara nueva y todo, así que espero que así podáis, pues bueno, entreteneros un poco mejor con los vídeos. Bueno, lo primero que quería hacer en este vídeo, antes de entrar de lleno con la cuestión, era mandar un saludo a varias personas de las que me quiero acordar, puesto que son personas que me demuestran que están ahí siempre apoyando el canal, apoyando el contenido que hago, etcétera, etcétera. Así que quería mandar un gran saludo a nuestros amigos Abraham y Jesús Beto, que los podéis ver aquí en pantalla, por compartir el último vídeo que hicimos acerca de los armónicos. Así que bueno, pues cuando algunos de vosotros compartáis información, la estáis moviendo por ahí, pues yo encantado os mandaré por aquí un saludito. También quería mandar un saludo a una amiga, a una muy buena amiga que me lo ha pedido aquí desde Cádiz. Te mando un gran saludo a Basni, que estará ya terminando sus últimos días en Francia. Y espero que te vaya todo muy bien por allí, así que te mando un beso súper grande. ¡Mua! Guapa. Por último, quiero mandar un saludo también a una persona que me escribió en Facebook hace unos días, y he querido aprovechar la ocasión del vídeo pues para darle las gracias por escribir lo que me puso, que os lo voy a mostrar aquí arriba. Dice: Iván, te felicito por tu vocación a ayudar a otros y tu gratuidad. Bueno, gratuidad no sé lo que significa, habrá que buscar en el diccionario, que no cualquiera tiene ese don. Bueno, don, lo que se dice don, que va, tonto. Y menos en estos tiempos. Por otro lado, quería compartirte mi demo, que es evidencia de mis avances, y en eso está lo que me has ayudado. Un abrazo desde Chile. Lo envía un compañero que se llama Something Else, pero por lo que veis abajo se llama Benjamín Serra, porque me deja el enlace de su SoundCloud. Bueno, pues amigo Benjamín, te mando un saludo súper grande aquí desde España. Muchísimas gracias por tu mensaje, me gustó mucho. Yo me alegro de que lo poco o mucho que aporto en los vídeos pues te pueda servir de ayuda. Y si has progresado, pues muchísimo mejor. Así que os recomiendo que veáis, que le echéis un vistazo al SoundCloud de este compañero. Os lo voy a dejar en la descripción porque yo lo he escuchado y tiene cosas bastante interesantes con la trompeta y con el violín. Y sin más rodeos, pues vamos a ocupar el vídeo que nos toca hoy. En este caso tenemos un amigo que se llama el Host RCS, lo podéis ver también aquí el mensaje en la pantalla. Y me manda un mensaje que me dice: hola amigo, saludos desde México, por favor, las faltas de ortografía, me desespero. Oye, tengo más de un año tocando trompeta, un poco de lado hacia la izquierda, y la verdad toco agudo y buen sonido, pero mi problema es que me cansó demasiado. ¿Cansó? Me canso demasiado rato. No puedo durar ni 30 minutos tocando. Hace unas semanas decidí por cambiar mi embocadura al centro, pero la verdad no sé ni qué ejercicios hacer ni nada y me desespero porque no llego ni al do de en medio. ¿Qué me recomienda? ¿Seguir o permanecer tocando de lado? Y algunos ejercicios. Pues bueno, amigo el host, ya como te comenté a ti en privado, pues iba a aprovechar el vídeo para responderte, así que voy a ello. A ver, lo primero que quiero que sepas tanto tú como los demás que estáis viendo el vídeo es que no hace falta obligatoriamente tener la embocadura lo más centrada del mundo. Yo tengo que confesarte que también tengo un poco ese defecto, si lo quieres llamar defecto, puesto que cuando también estoy tocando por las notas agudas, también suelo llevarme la boquilla hacia este lado de aquí, ¿ok?
hace un poco hacia mi izquierda, pero también tengo que decir que a mí realmente no me afecta de momento al sonido ni a la técnica. Si esto ya te supone un problema, pues deberías plantearte cambiar la embocadura desde cero. Pero bueno, si te iba bien con la que tenías antes, pues nada, no hay problema. Simplemente haz buenos ejercicios en el calentamiento y para ello estamos aquí. Así que te voy a proponer aquí al final del vídeo unos ejercicios para que los practiques siempre a la hora del calentamiento. Así que antes de dejarte con esos ejercicios, te voy a dar también un último consejo. Para todo lo que tú practiques relacionado con la trompeta, es muy importante que consigas un objeto que ya sé que bueno, que es muy difícil de conseguir, que no todo el mundo tenemos en nuestra casa. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a esto, señores y señoras. A un espejo. Un espejo es útil para muchas cosas. Por ejemplo, para ponerte guapo o para ponerte guapa. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! También sirve para el famoso hechizo este de la invocación de Bloody Mary. Se supone que tienes que decir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary y ahora aparecería, pero la verdad que es que no pasa nada. Por favor, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Te habías asustado, ¿eh? La verdad que es una tontería asustarse por eso, hombre. Para lo más importante que te va a servir el espejo realmente es para mirarte mientras estás estudiando, puesto que te vas a corregir todos los malos hábitos y todas las cosas que a ti no te gusten cuando estás estudiando. Cada vez que veas que te estás haciendo algo malo en la embocadura, si ya la tienes bien, siempre puedes reaccionar a tiempo, pues diciéndote a ti mismo, uy, pues me la estoy torciendo, voy a rectificar. Aunque también puedes rectificar haciendo, uy, me la estoy torciendo. ¡Uy! Me la estoy torciendo. Y así sucesivamente hasta que te llenes toda la cara de guantazo, pues al final aprendas que no te tienes que torcer la embocadura. Lo que voy a hacer va a ser lanzar una pregunta antes de ponerte el ejercicio por delante, que es qué tipo de embocadura tienes, si tienes una embocadura centrada o si la tienes desplazada hacia algún sitio y si te ha causado algún problema. Todo lo que sea, aquí en los comentarios del vídeo, yo estaré encantado de responderlos. Así que, pues bueno, los vídeos los voy a dejar en este siguiente vídeo que estáis viendo aquí. Así que si te ha gustado este vídeo, te pediría que le dieras un like, que lo compartieras con todos tus amigos en redes sociales y si no estás suscrito, suscríbete al canal para recibir y estar informada de los últimos contenidos que siempre vamos subiendo. Os mando un saludo y un abrazo muy grande desde aquí, desde Aprende Trompeta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!